embrión uteroplacental. Ahí, digamos, el preembrión, que aún todavía no está formado, empieza uno a sostenerse del endometrio y dos, a recibir, digamos, el oxígeno, la protección y la nutrición que necesita para su posterior desarrollo. Pero entonces, observen que posteriormente, cada vez que aumentamos en tamaño, cada vez que se van desarrollando órganos y los tejidos, avanzamos en el tiempo, las necesidades nutricionales ahora sí del embrión se hacen cada vez más grandes, ¿cierto? Entonces todavía no se han desarrollado ¿qué? Todavía no tenemos tejidos, órganos, sistemas principales que me puedan suplir todas las necesidades nutricionales y de oxigenación que necesita el embrión, en este caso, o el feto posteriormente. Entonces, ustedes recuerdan qué estructura es la primera en tomar ese papel. Todavía no se forma prácticamente la placenta, todavía no. Entonces tenemos antes el saco vitelino. Ustedes recuerden que a partir del saco vitelino, que tiene posición ventral, que es esta bolsita que se desarrolla en el vientre del embrión, ¿sí? Entonces, a partir de ahí hay un proceso que nosotros creo que lo vimos, que es el proceso de angiogénesis, vasculogénesis y hematopoiesis. ¿Recuerdan esos términos? Angiogénesis, ¿qué era? El origen de los vasos sanguíneos. ¿Listo? Y cuando ya se forman los primeros vasos, a partir de ahí salen otros y es lo que denominamos, o sea, vasos a partir de los vasos de la vasculogénesis. Ahí se forma el primer, o sea, el saco vitelino es el primer órgano hematopoyético, es decir, donde se empiezan a fabricar las primeras células sanguíneas, que son las encargadas de la oxigenación del embrión y de proveerle todo lo que necesita para su posterior desarrollo. ¿Listo? Entonces vamos bien. Inicialmente, la formación de los vasos sanguíneos, la sangre, y recuerden, son de origen de qué capa? Mesodermo, o sea, la capa del medio, ¿no? Recuerden, el disco trilaminar se forma en tercera semana, la capa externa ectodermo, la capa interna mesodermo, la capa interna endodermo. Recuerden que inicialmente eran epiblasto e hipoblasto. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Bueno. Entonces, a partir de acá, digamos, esta es el primer origen de lo que va a ser el sistema cardiovascular, todo lo que es corazón y vasos sanguíneos. Bueno, entonces, digamos que todo este proceso inicial, ¿sí? de formación del corazón, esas preguntas se las hacen, incluso siempre les digo en esos exámenes de residencia, cuando se van a presentar a la especialidad, casi siempre son las preguntas es cuando inicia el proceso de formación y de funcionamiento del corazón, pues para que nunca se les olvide. Finales de la tercera semana y late efectivamente hasta desde la semana 4. ¿Listo? Desde finales de la semana 3 inicia el proceso de formación y late se considera como que empieza a latir a partir de la semana 4. Bueno, ¿me paso por acá? Bueno. Entonces digamos que inicialmente, bueno, yo acá les estaba explicando que tenía la diapositiva. Lo recordamos, vasculogénesis. Recuerden que el sufijo blasto
saco vitelino. Luego seguía quién, ¿me recuerda? Después del saco vitelino, ¿no ven? Seguía el vaso y luego el hígado, y ya luego, a medida que vamos avanzando en el desarrollo, ya médula ósea, ¿cierto? Entonces no lo olviden. Cositas que vamos recordando. Entonces, inicio. ¿Cuándo aparece la primera estructura que me va a dar origen al sistema cardiovascular? Entonces, ustedes recuerdan, hacia la semana 3, el embrión tiene esta forma que es como alargada, como si fuera una suela de zapato, ¿verdad? Y aquí empieza a cerrarse lo que es se forma la placa neural, ¿cierto? Que es toda esta estructura. Recuerden que acá tenemos una región más ancha que la conocemos como la región cefálica, que es donde va a estar la futura cabeza, y la región posterior, que es la región caudal, ¿sí o no? Entonces empieza a formarse una linecita aquí en el medio que se llama como línea primitiva. ¿Sí? ¿Lo recuerdan o no? Bueno, entonces esta es una visión, digamos, frontal del embrión, ¿sí o no? Entonces tiene esta apariencia, hagan de cuenta una suela de zapato. Les repito, región cefálica, región caudal, y aquí en el medio hay una linecita que me va marcando el camino, ¿sí? Para el desarrollo de la futura notoforma y el tubo neural. Y ustedes recuerdan que esa línea primitiva luego desaparece, ¿sí o no? ¿Y qué pasa cuando esa línea primitiva no desaparece? Se forma ¿qué? Una malformación que se llama teratoma sacrocolocidio, ¿sí lo vieron? Que es como un tumor formado por todas las células. Tiene dientes, tiene tejido epitelial, tiene cabellos, tiene todo, ¿sí? Bueno, entonces hasta ahí vamos bien. Entonces hay unas células. ¿Recuerdan cuál era el epitelato? Perdón, me disculpan, que no me alcancé. Estoy con un mejor, me disculpan. Qué pena, pero es que a mí me da el hormón. Entonces, el epiblasto. ¿Dónde está localizado el epiblasto en esta etapa? ¿Cuál es el epiblasto? ¿Me recuerdan? Hay dos capas, ¿verdad? Recuerdan que hay dos capas, una que está arriba, que es de células, una que es de células cúbicas, ¿sí o no? Y esta es el embrión
ellas son los cardiomiocitos y salen de la capa externa porque de ahí luego posteriormente se va a originar el mesodero. ¿Sí o no? Entonces miren, esas células van a viajar por aquí, por el caminito, o sea, ¿por dónde? Por la línea primitiva hasta la hoja esplástica del mesodero. ¿Sí? Cuando yo utilizo esa palabra esplásmico, ¿a qué me refiero? ¿A qué sistema? Puede ser esplástico, ¿qué es? Bueno, entonces miren, se dirigen estas células y viajan son células epiblásticas cardíacas, ellas van a caminar por aquí, a viajar, por aquí está la ruta que ellas van a seguir hasta que se sitúan en la hoja esplásmica del mesodero, es decir que aquí ya este epiblasto migró, estas células migraron y se localizaron aquí en el medio hasta convertirse en mesodero. ¿Listo? Entonces, células epiblásticas ¿de qué capa? Células epiblásticas cardíacas van a viajar por la línea primitiva y se van a localizar hacia la región cefálica en la hoja esplásmica del mesodero. ¿Sí? Entonces, esas células ustedes observan que tienen forma de ¿qué? De herradura. Localizadas en posición cefálica, tienen forma de herradura y es lo que se conoce como campo cardiogénico primario. ¿Listo? Entonces se llama CCP, si lo encuentran ahí en cualquier libro de embriología, se denomina campo cardiogénico primario. Esto se lo deben aprender porque es por el mismo central. ¿Listo? Bueno. Primero es ahora que me van a traer las preguntas y las respuestas copiaditas, pues en un papelito. Pues. Recuerden que no deben traer celular, sino que se las aprenden y eso se lo aprenden desde aquí para toda la vida, hombre. Le estoy dando masticado, mascado y molido. ¿Sí o no? Ya más no. O sea, yo no quiero hacerles un daño, pero pues es que 2 horas no dan para más. Tenemos más opciones. Pero eso sí, yo siempre les digo, todos los semestres, el compromiso es que lean el capítulo. Cuando tengan tiempo, lean el capítulo de Lachman, de cualquier embriología clínica, porque eso les va a servir de aquí en adelante, ¿sí? Para la especialidad, para la residencia, para lo que ustedes quieran. Bueno, entonces, ¿qué me va a formar esas células? Campo cardiogénico primario, que se va a localizar en la región cefálica. Y miren, esa es una vista frontal. Pero niños, si yo llego y hago un corte de este tipo, un corte longitudinal, como es una herradura, ¿a dónde van a quedar las células? Sí, pero acuérdense que yo hago esto. Entonces van a quedar aquí y acá, ¿sí o no? Si yo lo envío de esta forma, pues los voy a tener aquí. Pero si yo hago el corte aquí, las células me van a quedar aquí y acá. Entonces quiero que interpreten esta imagen. Entonces, esto azul sería ¿qué capa? Ectodermo. Miren, esta capita sería el mesodermo. Y si miran, me quedaron 2 alas, hacia aquí y hacia acá. Y observen, esta sería la capa esplásmica del mesodermo. ¿Sí se la pillaron? ¿En dónde me quedaron esas células? Mírenlas aquí. ¿Sí? Están aquí y están aquí. ¿Sí o no? Y esta capa amarillita, ¿qué es? El ectodermo. ¿Claro? Entonces, ¿qué ha formado? Ectodermo, mesodermo, está la figura de notocorda. Miren, esta es la capa esplásmica, todo esto naranja es el mesodermo. Y las células o campo cardiogénico primario quedan aquí en medio.
capa esplácnica del mesón. ¿Sí o no? Hasta ahí vamos, ¿verdad? Entonces quedaron ahí. Esta es una región frontal, pero digo un corte transversal. Pero miren, si yo miro, este embrión lo estaba yo viendo así, pero yo si lo miro de lado, es decir, como que me vieran ustedes de lado, ¿qué es lo que voy a ver? La región cefálica y la región caudal. Entonces, pregunta, ¿en dónde quedan esas células del campo cardiogénico primario? ¿Región cefálica o región caudal? Hacia la región cefálica. Es importante, muchachos, porque esas primeras células es lo que me va a originar. Uno, las aurículas, ¿sí? Dos, el ventrículo izquierdo, que eso se lo deben aprender. Uno, las aurículas. Dos, el ventrículo izquierdo. ¿Y qué me quedó faltando el corazón? La otra parte del ventrículo derecho, y me va a formar, o digamos, contribuye a la formación de los mioblastos cardíacos. Los mioblastos cardíacos son ¿qué células inmaduras? Sí, pero se llaman mioblastos cardíacos, y ya cuando están maduros, cardiomiocitos. Muy bien. Entonces, ¿les quedó claro? Entonces, lo primero en aparecer es el campo cardiogénico primario. ¿Qué es el campo cardiogénico primario? Se lo repito. Las células epiplásticas que migraron por la línea primitiva y se situaron en donde? En el mesodermo muscular. Entonces, ¿sí? Bueno, miren, ahí vamos, por eso se llama placa lateral, porque acuérdense que quedaron ¿hacia dónde? Hacia los lados, ¿sí o no? Vamos hacia acá y hacia acá. Eso, digamos que ahí estamos hablando aproximadamente entre el día 16 y entre el día 18. ¿Listo? Entonces se convertirá en campo cardiogénico primario. ¿Se convierte en quién? En las aurículas, en el ventrículo izquierdo y en mayor parte del derecho. ¿Qué nos queda faltando? La otra parte de quién? Del ventrículo derecho. ¿Que estará a cargo entonces de quién? Del campo cardiogénico secundario. ¿Listo? Bueno, entonces digamos que hasta ahí vamos. Esto creo que es lo mismo, sino que es una vista frontal, la misma imagen anterior. Y obviamente recuerden que aquí se va a formar una placa o membrana bucofaríngea que va a dar posterior origen aquí a todo lo que es cavidad oral y estomodeo. ¿El estomodeo qué es? El primer orificio que me va a formar la boca. Entonces miren, allí viajaron las células, y se situaron acá, por delante de la membrana bucofaríngea y de la futura placa neural. ¿Listo? Bueno. Eso es lo mismo que hemos estado diciendo. Entonces, seguimos avanzando. Luego, en la región posterior a la faringe, se me va a formar otra estructura que la tenemos ahí pintada de negro. Ya avanzamos. Y es lo que me va a formar, miren aquí, el campo cardiogénico secundario. ¿Listo? Entonces recuerden que inicialmente el corazón lo tenemos en la región cefálica. Les digo para que se acuerden, cuando se enamoran pierden la cabeza. ¿Sí? Yo creo que es por eso. ¿Sí o no? Porque el corazón inicialmente lo tenemos en la cabeza. ¿Ya? Entonces, bueno, posteriormente avanzamos y se va a formar una estructura que está por detrás de la faringe, que es lo que conocemos como campo cardiogénico secundario, ¿sí? Y ese campo, miren aquí, esta estructura que está pintada en negro, aquí está en posición todavía cefálica, campo cardiogénico secundario, ¿sí? En la región ventral, en la parte posterior de la faringe, aparece y ya avanzamos en días. Entonces hacia el día 20, hacia el día 21, y me da origen a lo que me quedó faltando. ¿Qué dijimos?
un ventrículo. Entonces, parte del ventrículo derecho y resulta que me va a formar el resto de estructuras, que es lo que conocemos como cono cardíaco y arteria, y es decir, la salida del resto de los vasos sanguíneos principales del corazón. ¿Les quedó claro? Eso es fundamental. ¿Cuándo sucede? ¿En qué etapa sucede? ¿De qué capa se origina? ¿Y qué estructuras cardíacas me van a originar? El campo cardiogénico primario y el campo cardiogénico secundario. ¿Sí, Luisa? ¿Hasta ahí vamos claros? Bueno, es importantísimo. Es bien importante. ¿De dónde salían los mioblastos? ¿Recuerdan las células cardíacas? Del primario. Entonces ahí lo tenemos, campo cardiogénico primario. Y ahí también empieza todo el proceso de maduración y formación de los vasos sanguíneos. Y resulta, observen, aquí está, y arriba en la región anterior, si ven que se empieza a formar como un espacio, es lo que conocemos como la cavidad pericárdica. Entonces, encima, ¿sí?, de esos dos campos, empieza a quedar un espaciecito, que es lo que conocemos como la cavidad pericárdica. ¿Sí lo ven aquí? Entonces, inicialmente tenemos dos estructuras y eso está en región cefálica. ¿Quién acá? Esto, recuerdan que eran inicialmente células, ¿sí?, del campo cardiogénico primario. Luego se van a cerrar y me van a formar dos tubitos, una a cada extremo. Entonces, ¿en dónde están? Acuérdense que yo es como que hago esto, ¿sí? Entonces se me van a formar aquí un tubito y acá otro tubito. Cada tubito de esos, que estaba formado por las células del epiblasto, es lo que se llama tubo endocárdico primitivo. ¿Sí? ¿Sí, Mariano? ¿Se la pillaron todos? ¿Alguien lo entendió? ¿Sí? ¿Karen? ¿Todas? Dime, ¿no entendiste? No entendiste. Ok, volvemos a explicar, no problema. Te recuerdo, estamos viendo, aquí hicimos el corte, ¿sí o no? Primero, ¿qué teníamos? ¿Qué teníamos? Tenemos el embrión o el preembrión que tiene esta formación, ¿no? ¿Qué pasó? ¿De dónde se origina el campo cardiogénico primario? Las células del epiblasto migraban por la línea primitiva y se localizaban acá arriba. ¿Sí? Acá arriba me forman esta estructura en forma de herradura que se llama como campo cardiogénico primario. ¿Sí o no? Esta herradura. Entonces ahora yo le hago un corte aquí. Y recuerden que se van a quedar como dos islitas, una acá y una acá. Es decir, es como que le cortara únicamente aquí. ¿Sí? Bueno, entonces van a quedar una isla acá y una isla acá. Este es un corte de qué tipo? Transversal. Yo corto esto por la mitad. Pero este es un corte de qué tipo? Longitudinal. Sí, longitudinal y de pronto lateral. ¿Listo? Bueno, entonces dijimos que este campo cardiogénico primario me va a originar qué estructuras? Aurículas, parte del ventrículo derecho y las células mioblásticas. Hasta ahí vamos bien. Entonces, mira, posteriormente, estas dos islas, miren, inicialmente se llaman islotes sanguíneos. Esos islotes sanguíneos se van a recubrir de un epitelio plano y me van a formar estas estructuras que tienen forma de tubo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí? Entonces ahora sí, me voy acá. Mira. Y es lo que se llama tubo endocárdico primitivo. ¿Sí? Entonces, a ver muchachos, otra vez analicemos esta imagen. ¿Qué capa es esta? El
mesodermo, y esta endodermo. ¿sí? Estas están pegadas aquí, por eso se llaman tubos endocárdicos primitivos. ¿Listo? Sí. O sea, se rodea del endotelium y está formado por mioblastos. ¿Sí? Mioblastos, que son las células, digamos, inmaduras que posteriormente se van a formar los cardiomiocitos. ¿Listo? Entonces observen, ¿ves? Inicialmente el corazón está formado ¿por qué? Por dos tubos tubitos pequeñitos que se llaman tubos endocárdicos primitivos. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. Eso, así. ¿Qué sucede? En ese proceso va a pasar esto. Se van a fusionar. ¿Sí? Lo que eran dos tubos endocárdicos primitivos, se va a formar uno solo. ¿Sí? Uno solo, que es lo que vamos a conocer como el tubo cardíaco. ¿Sí? Vamos a ahí. ¿Cómo es que te llamas tú? Sí, tú. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Breiner. Breiner, ¿claro? Ahora sí ya. Bueno, entonces, ahí vamos más o menos hacia el día 2021. Entonces, lo que inicialmente eran dos tubos, el corazón se va a convertir, mírenlos aquí, ¿sí? Se van a unir, estas estructuras también se van a unir, ¿sí? Entonces, este tejido que queda por fuera se llama manto mioepicárdico, y aquí esos tubitos se van a rodear de una sustancia que es como una gelatina, que es lo que conocemos como gelatina cardíaca. Es decir, que hacia esta semana ya el corazón me quedó formado como un solo tubo, que es lo que conocemos como tubo cardíaco. ¿Sí? Claro, tubo. Una pregunta. Dime. Cuando ya se forma el tubo cardíaco, los tubos endocárdicos primitivos no se ven todavía separados. Se fusionan en el uso. ¿Listo? Se fusiona. Bueno, entonces ya vamos a ver que en esas primeras etapas, digamos, ese tubo cardíaco, ya lo vamos a ver en otra imagen, va a estar formado por el seno venoso. Aquí tenemos una sola aurícula, por eso se llama aurícula primitiva, un solo ventrículo, ventrículo primitivo, y un bulbo arterial. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver que en este momento, ¿cómo es el corazón? Un tubo, ¿sí o no? Y en las primeras etapas, todo esto está dentro de esta estructura, es decir, están dentro del pericardio, son intrapericárdios. Y el seno venoso es extrapericárdico, ya les voy a mostrar. Miren, este es el tubo cardíaco. ¿Sí? Entonces se fusionaron esos dos tubos primitivos y me da origen a esta estructura que es lo que conocemos como el tubo cardíaco primitivo. Ese es el corazón pre o embrionario. ¿Sí? Ese es el corazón. ¿Qué tenemos en el corazón? Hacia la posición cefálica y ventral, o anterior y posterior, mejor llamémoslo así. Hacia la región anterior tenemos las aortas dorsales, el bulbo arterial, tenemos un solo ventrículo, tenemos una sola aurícula y estos salientes, que es el seno venoso. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí vamos todos conectados? Ok. Ahora sí, ¿en qué posición habíamos dicho que estaba el corazón? Cefálica. Pero resulta que hacia después, tercera, cuarta semana, ¿qué pasa con el embrión? Sufre un plegamiento. Es como que yo cogiera
y pegar a mi cabeza, ¿dónde? Aquí, al pecho. Entonces hago esto y eso es lo que se llama plegamiento embrionario. Entonces el embrión que estaba así, ¿recuerdan dónde estaba el tubo cardíaco primitivo? Aquí. Entonces lo que hace él es esto. O sea que pasa de posición cefálica a posición ¿qué? Ventral. ¿Listo? Entonces el corazón, esta era la cavidad pericárdica y este es el tubo cardíaco. ¿Sí? Miren que aquí ya el corazón es un tubito. Entonces pasa, gracias al plegamiento del embrión que estaba derecho, se pliega, pasa de posición, obviamente ¿por qué? ¿Qué me produce ese plegamiento? ¿El crecimiento de quién? Del encéfalo, ¿cierto? Correcto. Entonces ese crecimiento del cerebro primordial me desplaza el corazón que está en posición cefálica, ¿hacia dónde? Hacia posición ventral. Bueno, hasta ahí vamos bien. Y miren, si nosotros tiramos el embrión lateralmente, ¿qué vamos a tener aquí? Recuerden el espacio que es la cavidad pericárdica y el tubo cardíaco. Entonces, este es el corazón que ya en ese momento empieza a latir. ¿Sí? Entonces estamos en semana ¿qué? 4. Miren, esto es lo que, recuerden que se formaba la notocorda. Miren, ectodermo, mesodermo y la capita que sigue siendo amarilla, que es el hígado. Hasta ahí, ¿van bien? Esto es un proceso y todo lo que es un proceso muy lento. Necesitaríamos un mes para ver todo esto. Circulación fetal, vasculogénesis, portalicación del corazón. O sea, en 2 horas no alcanzamos ya. Entonces, observen, ¿sí? Entonces, plegamiento. ¿Sí ven cómo se va cambiando? Va empujando de la posición cefálica a posición ventral. ¿Cómo se llama esto? Tubo cardíaco. ¿Y ese huequito? Cavidad pericárdica. Correcto. Entonces empuja. Observen, acá arriba queda la membrana bucofaringea, el desarrollo del encéfalo, cerebro primitivo, tubo cardíaco, y aquí quedan estas estructuras que conocemos como el septum transverso. Cuando yo hablo de septum es como un tabique que me separa. Correcto, una división. Es lo mismo. Miren cómo vamos avanzando. ¿Recuerdan cómo estaba el embrión que tenía forma de 8? Observen la formación del tubo cardíaco. Hacia la región posterior se va desarrollando el intestino anterior, que es nuestra clase de viernes, para que estén presentes. Por aquí está el intestino anterior. Aquí, ¿quién está aquí? El tubo cardíaco. Es lo mismo, pasa de región cefálica a región ventral. Listo. Entonces recuerden, ¿no? Esa cavidad cardiogénica al principio está por delante de la membrana bucofaringea. Ya pasa. Bueno. Entonces aquí ya tenemos la formación de esta estructura, este sería un corte longitudinal del tubo cardíaco, ¿sí? Que estaba rodeado de gelatina cardíaca. Y aquí empieza ese arco que se formó, empieza a bombear sangre. Entonces por eso decimos que empiezan los primeros latidos del corazón hacia esta edad. ¿Ya? No les alcancé a sacar las imágenes de Arteaga. Del libro de Arteaga que está como más. A ver, ¿qué No está? alcancé, es que no he tenido tiempo de nada. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, entonces hasta ahí. Lo primero que se va a formar es el tubo cardíaco. Esto es lo mismo. Lo que yo les explicaba. ¿Sí ven? Que coge esta como una lata, pero yo los expliqué con esto. Cogí la herradura, se encorva y se fusiona. ¿Sí? Se los dos islotes
resumido, pero uno para entender la mano tiene que leerlo y leerlo y leerlo y leerlo hasta que lo aprende de memoria. Pues en mi caso, porque tengo que recitar todos los días lo mismo. Entonces es complejo, porque para mí cuando me enfrenté al arma, uno lee como que vuelve y lee, y entonces tiene que leerlo muchas veces para poder entender. ¿Listo? Se formó, eso es lo mismo, plegamiento del embrión y listo. Entonces recuerden, de adentro hacia afuera tenemos ese tubo cardíaco, está formado por endocardio, que es lo que me estaba preguntando Santiago, que es un revestimiento, el revestimiento interno del corazón, un miocardio, usted ya lo ve en el microscopio, que es tejido muscular estriado, ¿cierto? Muscular estriado, y un epicardio o pericardio visceral, que es lo que me cubre por fuera del tubo. ¿Listo? Entonces hasta ahí tenemos la formación del tubo cardíaco. Ahí está, tubo cardíaco primitivo, y por debajo el seno venoso. Ahí teníamos que una aurícula, un ventrículo. Aquí siempre me acuerdo de la profe Raquel, porque dices que el corazón es como que uno coge y lo enrolla y lo tuerce. Y en realidad sí es así. Es como, ¿usted ha visto esas bombas de las fiestas, que son esas bombas largas? Uno coge y lo enrolla. Lo que estaba abajo pasa arriba y pasa de ser un tubo a conformar todas las estructuras. Bueno, entonces ya tenemos, recuerden, esos primeros cardíacos se fusionaron y me formaron lo que era el tubo cardíaco. Hasta ahí vamos, ¿verdad? ¿No se han perdido? Entonces, hacia el día 23, ese tubo cardíaco deja de ser tubo y se pliega. O sea, hace esto. Es decir, lo que estaba en la región posterior pasa a dónde? A la región anterior. ¿Sí? Lo que estaba abajo pasa arriba. Miren, lo que estaba en región cefálica pasa a posición ventral y hacia la derecha. Entonces hace esto. Y esta porción, ¿dónde estaba la aurícula? En la región posterior pasa a dónde? Hacia la región craneal y hacia la izquierda, o sea, hace esto. Estaba aquí, hace esto y a dónde queda. ¿Sí? Eso es. Yo cojo, miren los colores. Miren, este es el ventrículo, esta es la aurícula. Yo cojo esto y lo doblo y me voy a quedar. ¿Sí? Entonces, ahí, cuando se da este proceso, miren, ¿sí? ¿Y hacia qué lado tirará? ¿Hacia qué lado está localizado el corazón? Hacia el lado izquierdo. Y si de pronto hay una malformación, se va a quedar hacia el lado derecho, es lo que conocemos como dextrocardia, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces recuerden que ese giro se da hacia el lado izquierdo. Entonces, ¿de qué depende la lateralidad? Hidroxitriptamina, serotonina. Esta sustancia es lo que me orienta que el corazón se vaya hacia el lado izquierdo. Pero cuando sale hacia el lado derecho, y pues como tiene con la vía de tierra, no mismo, con el derecho izquierdo, lo mismo, únicamente hay una radiografía. Ay, sí, necesito ese. Comparte este video que está súper bacán. Es eso. Escoger ese corazón y voltear. Entonces, esa lateralidad, entonces requiere que eso se hace
recuerden, ventrículo primitivo, aurícula primitiva. Miren, inicialmente era un tubito, un tubo completo, un tubo, corazón tubular. ¿Sigue? Sí, señor, correcto. Ajá. Entonces, miren, posteriormente vamos a quedar acá. ¿Sí? Miren, aquí está la aurícula. Y tenemos esto que es una rama de la vena vitelina, otra umbilical y la vena cardinal común. Se originan hacia la región posterior, la aurícula, y acá al otro lado tenemos el seno venoso, el ventrículo y el bulbus cordis, que era el mismo que. ¿Te recuerdas? Claro que sí. Esa cara de Carlos. ¿Entendiste? Sí. Una foto de acá. La cara de desilusión de Carlos. Ah, ya, sí, ya lo veo aquí. No me entiendo, no entiendo nada. No, yo. Tonto de Mario me cayó. Ay, pero tú que le haces caso a Mario. Pero tú que le haces caso a Mario. No, ya no, es que tenía todo. Hago más calor. ¿Cómo pasamos que Santiago? O sea, me toca ir a respirar aire. Ah. Porque el asa, ¿qué es? ¿Qué es esto? Amiga, ¿será que me voy a morir? El plegamiento. De pronto. Inicialmente. Cállate. Mentira, amiga, no mentira, ajá, nunca. Mentira, sí, algún día, pero por ahora no. Y esa curvatura es lo que Que ahí mi cuerpo pone lo que te hace todo. Yo me quiero morir. se curva, y cuando se curva es el asa cardíaca. ¿Listo? Entonces todo lo que está abajo Es que me va veré. hacia arriba. Si eres mala, vas a durar Solo que yo cojo esto, más. Si eres buena, sí te vas a morir Yo soy rápido. buena, yo soy una mujer No te vas a morir rápido. sí, claro. de persona. Dale, míralo, aquí está. Y entonces para lo que está abajo, mira dónde está Mira, ese no puede decir venoso nada. y a dónde quedó. No puede decir nada. ¿Sí? Y como es un tubo, lo mismo, yo hago esto, me van a quedar las dos patitas. Entonces tenemos, de todas formas tenemos un ventrículo, Tiene pendiente de uno. una aurícula, pero ahí ¿qué pasa? ¿Qué? Como es un Santiago tiene tubo, pendiente de uno. solo tenemos uno, o sea, está. Mire, Es que está muy ¿ves ahí? Las Y te bobas. traen los colores. Ay, no, como de quién te prende. Que te digo. Observen, lo que hice. entonces tenemos una aurícula común, una unión aurículo-ventricular, y hacia acá, miren, tenemos las raíces aórticas. ¿Listo? Entonces, espérense que yo no los quiero enredar todavía con, mírenlo ahí, ¿sí? Entonces, ahí tenemos aproximadamente, observen, 5 milímetros el corazón hacia el día 28. Aquí en este proceso se divide aurícula izquierda primitiva, aurícula derecha. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué tenemos? Pasincos. Un ventrículo. ¿Sí? Bueno, pero esto ya es aparte de la tabicación. Entonces todavía no quiero. Bueno, formación del seno venoso. Sara, toma el Hasta ahí, muchachos, digamos que tenemos la primera formación de lo que es aurículas, ventrículos, seno venoso, seno arterial, hasta ahí. De ahí en adelante es todo un proceso. Todo lo que es, miren, la tabicación, ¿sí? La formación de cada asta, la obliteración de las venas. Bueno, aquí ¿qué tenemos? Entonces, cuarta semana ya empieza la circulación fetal. A partir de aquí, muchachos, ya ustedes me van a dar las preguntas, pues porque
es muy berraco. Miren todo lo que nos falta. No, espérense, yo les voy a mostrar. Ya me devuelvo. Miren, seno venoso, toda la formación de los tabiques, la tabicación interna, la formación de las almohadillas, el septum primum, el ostium primum, toda la comunicación, el foramen primum, los tabiques. Entonces miren, las almohadillas cardíacas. De aquí en adelante, miren todo lo que nos falta. El sistema cardiolector. Igual que esto lo vimos. Formación del sistema de conducción, desarrollo vascular, vasculogénesis, los arcos aórticos, las arterias vitelinas, arterias umbilicales, arterias coronarias. Miren todo lo que nos falta. Y eso que aquí está resumido. Ustedes pueden decir imposible, o sea, imposible poderlo abarcar todo. Pero entonces, ¿qué necesitaba? ¿En Marta dónde era que habíamos quedado? Ahí, en los Pero no me veo. Ahí. Es que ya se mira, no, porque La está próxima. bien. Bueno. Hasta aquí y hasta aquí. ¿Listo? Entonces, cada grupo me va a dar dos preguntas de aquí en adelante. Entonces, vamos a ver. Tabicación del corazón, ostium primum, que es el ostium primum, que es el septum primum, que es las funciones. ¿Sí? De pronto pueden tomar también preguntas de lo primero que hicimos, pero se ponen de acuerdo para no repetirlas. ¿Sí? Entonces, dos preguntas con la respuesta se las van a entregar a Mariana. ¿No era que Pero las preguntas en un horno, en un drive, en de... el drive, ustedes no las pueden subir al drive? Santi, ¿Para qué? Vayan ¿será que las colocando, preguntas son de ustedes B, van C y viendo D? para que ¿Selección no múltiple? repita. ¿Sí? ¿Sí? ¿O pregunta? ¿Quién las sube al drive y las comparte? Claro. ¿Quién? Que no sea Mariana, pues alguien que las suba, las comparte. Les comparten el Macías. El urólogo. ¡Ay! Bueno, entonces, dos preguntas, me ponen la respuesta, la justificación y yo las voy a revisar, pues que no van a Y si poner sale conducto para por listo, y de ahí voy a sacar las preguntas. el ministro de la vida. Unas 20, ya dos preguntas, 5 estudiantes. Sí, mejor. Está el grupo de la tema. Bueno, entonces, Voy a ir a comer y ya vengo. origen primario. Listo, entonces uno se hace, bueno, vámonos poniendo aquí, ¿no? No, acá vámonos para ir viendo, espérense, no corro el ¿Sí tiempo. ves? Para que no queden distraídos. Bueno, entonces primero, origen primario. ¿Qué es el origen primario? Uno, que me explique muy bien, o sea, que el origen del campo cardiogénico primario. ¿Listo? Dime. ¿No? No, es que, Dos. ¿Qué ibas a decir? no, es que, o sea, escogemos un tema, cada grupo. Sí, se ponen de acuerdo pues para que no repitamos. Pero primero van a sacar dos temas. Y después ya revisamos Por lo eso. mismo. Ahora no saben aclarar Por los eso, exámenes. por eso la bajé. Origen del campo cardiogénico primario. 3. Formación A mí me parece porque... del tubo cardíaco primitivo. ¿Listo? 3. Formación
ramas. Las venas cardinales comunes, la umbilical y la arterial. Esa fue yo de la pregunta. Porque está conformado el seno venoso. ¿Listo? Partes del seno venoso. Sí, las tres ramas. Las tres ramas. Bueno. ¿Qué más? Es que tienen infinidad para sacar de ahí. Sí. Bueno, pueden, por ejemplo, hacer una pregunta sobre los septos, ¿sí? Por ejemplo, aquí les pongo septum primum, cuándo se forma, qué es, en dónde. Primum, ¿sí? ¿Qué es el 7? Pueden poner qué es, en dónde se forma, cuál es la función, cuándo se forma, qué agujero es, ostium, primum, ¿sí? 8, ostium secundum. Bueno, muchachos, pues es que hay que desplegar toda la tarea, todo lo que hay que hacer ustedes. Les voy a dar las primeras 10, más o menos. Ostium secundum, de ahí la cavitación, la formación de las almohadillas, pueden poner algo de circulación fetal. Ah, bueno, septum secundum, formación del foramen oval, sí, foramen oval. Y una última, que puede ser comunicación interauricular, septum primum, foramen primum, ostium primum, ostium secundum, ¿qué más? Las almohadillas endocárdicas. Por ejemplo, algo de cuándo se forman las válvulas, ¿sí? Y formación de las válvulas. Puedo poner aquí, válvulas. ¿Ya? Entonces, alrededor de todo esto, vuelvo y les digo, tabicación, formación de almohadillas, circulación fetal, desarrollo embrionario, días, semanas. Entonces, vamos a girar alrededor de estas preguntas, niños, de estos temas, ¿sí? Como para sacar sus preguntas. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí, Mariana? Sí, Mariana. Ok. ¿Cuándo me van a pasar eso? Antes de empezar. Tengo que revisar. Ah, bueno. Claro, todo claro. Les voy a recibir ahora sí les voy a recibir. ¿Cuál es la que lo tiene? Sí, mejor para que después no quiero más peleas. Todo fue así, amor. Allá el que vaya a ser cardiólogo ya le toca aprenderse esto. ¿Quién va a ser cardiólogo? Yo necesito que me atiendan con los temas de ley. Yo necesito que me atiendan y no me cobren la consulta con los temas de ley. Bueno, pero Ahí ya ni saludan. gratis, profesor. Pasan por aquí, ya lo pasan tumbando a uno, ya Ay, pasan no, de tercero no. en adelante, hasta tercero saludan. No, no. Ya cuarto para arriba lo pasan ¿Cuántos tumbando. grupos son 10, no? 10. ¿Cada uno sabe número de su grupo? Sí. Y no dejamos el 9, ¿no? Tantito. El de esto, o sea, el de esto, las letras de esto. 3. ¿Tienen otro grupo? Sí. ¿En serio? No. ¿Tienes ganchitos?